Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén todos sanitos, que estén en sus casas, cuidándose. Ojalá estén de muy buen ánimo también. Estamos en un momento complicado, complejo y súper especial a nivel mundial. Y lo mejor es tomarlo con una buena actitud, ¿cierto? Para que estemos todos mucho mejor. Eh, bueno chicos, como ya saben, la escuela empezó con una metodología que trata de enviar videos complementarios de las actividades que estamos subiendo a la página del colegio. Entonces ustedes ven las guías y después de leerlas pueden venir a ver el video para ayudar a profundizar y comprender mejor la materia, ¿bien? Así que bueno, por lo mismo les pido que por favor lean la guía que corresponde a este video y después recurran al video para que le quede todo bien clarito, ¿bien? Entonces vamos a comenzar con la primera clase. Eh, Como es la primera, tenemos que remitirnos a la primera unidad, que el lenguaje lleva por nombre la epopeya. Bien, entonces comenzamos. Primero, hay que definir qué es la epopeya, ¿verdad? La vamos a entender como un subgénero épico, escrito mayoritariamente en verso largo o prosa. El origen de esta es de la antigua Grecia, ¿bien? Cuando hablamos del género épico, nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a la primera manifestación escrita de la literatura, donde podemos hablar de una literatura bien terminada, ¿ya? Se podría decir que la literatura comienza con la épica, ¿bien? Y de estas historias épicas hay varios tipos y uno de estos es la epopeya, ¿bien? Y ahí nosotros nos vamos a detener para estudiar esta unidad, ¿bien? Sigamos. Hay que definir un poco más claro para que vayan entendiendo de qué se trata este tema de la epopeya, ¿bien? Y entonces se define como un poema de tipo narrativo en donde se cuentan sucesos notables y heroicos vividos por personajes nobles o extraordinarios. Eh, Cuando dice que aquí que la epopeya es un poema de tipo narrativo, recuerden que narrar significa contar algo, contar una historia, ya relatar un hecho. Por lo tanto, este poema nos cuenta una historia, ¿bien? Y esa historia son sucesos importantes, ¿bien? Son hechos que importan a una comunidad, a un país. Puede ser alguna batalla, algún descubrimiento, ¿cierto? Que es muy importante para el desarrollo cultural del país o para la sociedad en general, ¿cierto? Y por eso mismo los personajes que aparecen en estas historias tan importantes también son gente de mucha relevancia para las diferentes culturas. Son personajes nobles, son héroes. Si nos referimos a la antigua Grecia aparece la presencia de los dioses, los semidioses, personajes míticos, extraordinarios, ¿bien? Generalmente hablan de hazañas y que debían ser conocidas por el pueblo, ya que al pueblo al conocer, por medio de la literatura, el pueblo accedía a conocer los hechos más relevantes de su historia, ¿cierto? Bien, se puede entender, como ya les dije, que estas fueron consideradas las primeras obras plenamente literarias. Bien, estamos hablando de los orígenes de la literatura, bien, pero cuando decimos esto del origen de la literatura, uno tiende a pensar que nos referimos a la literatura como una historia escrita, ¿cierto? Pero si nosotros tomamos en cuenta solamente ese aspecto, nosotros estaríamos eliminando eh, siglos de expresiones literarias que por el contrario no fueron escritas. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué sucedió en ese periodo. Dice acá, durante un gran periodo de la historia humana no existió ningún texto de carácter literario. Dice ahí texto, no que no existía literatura, sino que un texto literario, ya que el origen de la literatura se encuentra en la palabra hablada, no escrita, puesto que el ser humano desarrolló esa habilidad antes que la escritura. De esta forma, las primeras composiciones literarias fueron transmitidas de manera oral, de generación en generación. En otras palabras, chiquillos, uno entiende que el ser humano primero aprende a hablar, primero transmite la palabra de manera oral y después escribe. Asimismo nació la literatura. Primero las historias se contaban de boca en boca, de generación en generación, y eso por muchísimo tiempo antes de empezar a ser escritas. Bien, por eso les digo que hagan la diferencia entre la literatura que está escrita y la literatura de tradición oral, porque no es lo mismo. Ahora,
Nos vamos a detener un poquitito en este hecho y vamos a conocer a uno, o en realidad a dos, de los personajes principales que llevaron a cabo esta tradición literaria. Dice esta tarea estuvo a cargo principalmente de poetas que memorizaban pasajes de canciones o historias basadas en hechos reales o imaginarios, o mezcla de ambas, por si acaso, ¿cierto? Hechos reales que por ahí le pudieron haber puesto un poco de ficción, ¿ya? Para algún propósito. Entonces, para luego recitarla ante un público. En la antigua Grecia, el periodo del que estamos hablando, el encargado de esta función era conocido como Aedo, ¿ya? Que es un artista que narraba una historia acompañándose de un instrumento musical llamado cítara. Los relatos de estos que ofrecían al público se inspiraban en hazañas de dioses, semidioses presentes en la mitología. ¿Ok? Uno de los principales o de las principales obras literarias de la antigua Grecia, por excelencia, es la Ilíada y la Odisea. Son muy famosas y conocidas, es muy probable que muchos de ustedes ya hayan escuchado sus nombres. Hay películas que están basadas, por ejemplo, en la Ilíada. La Odisea también tiene su película que es un poco más antigua, ¿cierto? La de la Ilíada se llama Troya. Hay dioses como Aquiles, por ejemplo. Aparece la presencia de... Perdón, semidioses como Aquiles y dioses como la Odisea van a escuchar hablar de Poseidón. Y todo ese tipo de cosas remontan a la primera literatura, que era hablada. Entonces, a esta tradición oral le debemos estas grandes obras, ¿bien? Del autor Homero. Ahora, si viajamos un poco en el tiempo y nos situamos en la Edad Media, aparece otro personaje muy particular de nombre juglar, los famosos juglares, ¿ya? Ellos recitaban y cantaban episodios de historias o cantos a cambio de dinero o comida. En otras palabras, era su medio de supervivencia, ¿ya? Estos dos personajes, los aedos y los juglares, bueno, hay un tercero que se llama rapsodas, pero estos dos son muy similares por las funciones que cumplían, representan el poder de la palabra oral como tradición más antigua de la difusión literaria. O sea que ellos dos, en otras palabras, son el primer depositario o la primera representación de toda una tradición de carácter literario que más adelante iba a culminar o comenzar la literatura escrita. Bien, se podría decir en otras palabras que en la antigüedad no habían libros, sino que habían personas, eran libros andantes, libros de carne y hueso. Entonces nos vamos a detener un poquito en la figura de los juglares, bien, para poder entender cómo nació y cómo se vivía esta primera literatura. Un juglar era un artista callejero, generalmente ambulante, que durante la Edad Media participaba en espectáculos dirigidos al público para divertir y difundir relatos guerreros, especialmente los famosos cantares de gesta, ¿ya? O composiciones líricas. Cantaban y recitaban en plazas, pueblos y castillos usando instrumentos musicales, el laúd, la vihuela, el salterio, etc. Podían entretener con bailes y actividades circenses. Utilizaban juegos de malabares, acrobacia, saltibanquis, amestramiento de animales, entre otras cosas. Se sabía que habían algunos magos, unos buenos músicos, algunos eran bufones para entretener a los nobles, en castillos por ejemplo. Es decir, como su principal función era el entretenimiento, ellos tenían muchísimos recursos y por eso mismo se dividían en tipos de juglares, ¿bien? Entonces los sabían que usaban solo la voz, otros que sí la acompañaban con instrumentos musicales. ¿Bien? Busco donde dormir hoy y cómo quiero volver. Si se me da de comer, yo sé muy bien lo que doy. Suspiro por un amor que me pueda hacer feliz y llenarme de alegría como el queso a la nariz. La importancia de algunos de estos personajes fue tal que influyeron de manera determinante en el desarrollo de la cultura y el espíritu patriota de sus diferentes pueblos, siendo influencia para el desarrollo de algunos de los autores más importantes de la Edad Media. Dice acá, si se fijan bien, el espíritu patriota de sus diferentes pueblos, y esto es algo fundamental, porque una de las funciones de la literatura, en su formato o la forma oral,
era que la gente se enteraba de los hechos más importantes de la historia de la nación, o de las grandes noticias que ocurrían y que se relacionaban con el pueblo al que la gente pertenecía. Entonces, cuando todos se enteraban de eso, generaban sentimientos comunes que todos compartían, y ahí nacía ese sentimiento de patriotismo, sentirse parte de una misma historia. Y esa historia caminaba por el pueblo en la memoria de los juglares o de los aedos en Grecia, ¿cierto? Ahora, para conocer un poquito más y entender la función y la forma de vida que tenían los juglares, vamos a revisar sus características generales. Primero, los juglares eran anónimos, es decir, no se le atribuía la autoría de ninguna de las obras que ellos expresaban, ¿cierto? También llevaban una vida errante. Como ya les dijimos, ellos se dedicaban a viajar por el país para entregar sus obras a cambio de dinero o comida. Ellos eran también los portadores de una tradición oral, la que estamos hablando ahora, la literatura oral, ¿ya? Que se transmitía por medio de los cantos de gesta. No eran cultos, porque la verdad es que la mayoría del pueblo de la Edad Media era inculta y analfabeta, o sea que no sabían ni leer ni escribir. Eso estaba reservado para las clases altas, que tenían mayor riqueza, acceso a la educación, o para las clases eclesiásticas, que eran las educadas, ¿bien? Aunque la verdad es que sí habían algunos juglares que tenían un manejo cultural mucho más alto, por lo tanto sus actos eran mucho más sutiles, de mayor calidad, y ellos eran los invitados a los castillos de los nobles o a casas de personas más importantes para hacer sus grandes obras. Ellos también contaban con el reconocimiento de tener una gran memoria. Ya se entenderá que para contar tantas historias y por tanto tiempo debían tener una memoria prodigiosa. También tenían una relación, en su acto tenían una relación muy dinámica y cercana con el público, porque como ellos dependían del gusto del público, ellos siempre tenían que estar adaptando su acto al gusto del público. Por eso ellos tenían que estar dispuestos a transformar su acto para siempre estar entreteniendo al público. Miren, el paso de un recitador a otro podía causar variantes en el texto oral recitado. Como no está escrito, y es una tradición, como ya les dije, oral, siempre es posible que las cosas vayan cambiando cuando se está pasando de boca en boca. La historia que se contó una vez puede que otro la esté contando de una manera levemente o muy distinta, ¿ya? Esto puede causar alteraciones. Y una de las principales es que su finalidad era divertir, emocionar, entretener, pero también comunicar noticias. Y a la vez sirvieron para difundir los cantares de gesta, lo que los convierte en un pilar de las tradiciones de un pueblo. Cuando decimos los cantares de gesta, estamos hablando de comunicar las hazañas más importantes de un pueblo o de un país. Y esto fue uno de los aportes culturales más grandes y los que le dieron la importancia y la trascendencia a estos juglares, ¿ya? Entonces, después de haberles contado sobre estos personajes y su tradición oral, y podemos hacer ya la diferencia entre una literatura oral y una literatura escrita. La literatura escrita es la que estamos más acostumbrados el día de hoy, ¿cierto? Nosotros cuando queremos ver por ejemplo, un cuento, una novela, lo vemos en un libro, o bueno, en estos tiempos en internet, y la vemos de manera escrita. Pero antiguamente, como ya les estoy contando, eso no era posible y la tradición era de tipo oral. Y eso crea diferencias o transformaciones que vamos a ver ahora. Entonces, tenemos un cuadro acá. Vamos, a la izquierda dice literatura oral. Utiliza como canal de transmisión la palabra oral. Bien, la literatura escrita, por el contrario, utiliza la escritura como vía de transmisión. Literatura oral es difundida por poetas itinerarios, ¿cierto? Que andan viajando de pueblo en pueblo contando sus historias. En cambio, la otra es difundida a través de la hoja impresa o libro. Aquí ya se pueden imaginar una gran diferencia. Cada juglar o aedo sabía la historia y solamente él en ese momento era el depositario de ese conocimiento. Entonces solamente usted podía conocer la historia cuando él las contaba. En cambio el día de hoy con la hoja impresa de partida se pueden hacer muchas copias y usted la puede leer cuando quiera. No tiene que esperar que llegue alguien de viaje a contarle la historia, ¿ya? Entonces ahí vemos una gran diferencia. La primera es anónima y es recreada cada vez que se presenta ante un auditorio. Claro, solamente podemos conocer la historia cuando el juglar se presenta.
En cambio la otra tiene un autor en la gran mayoría de los casos. La literatura oral es dinámica, sufre variaciones constantes en detalles según los difundidores. Claro, cada uno cuenta a su manera, puede tener errores o transformaciones. En cambio la literatura escrita, una vez que se escribe y se imprime, ya no tiene cambios, ¿cierto? La versión es una. Literatura oral tiene un carácter más bien popular, pues el habla pertenece a todas las personas y comunidades. Como la persona se va a enfrentar a un público para darle su modo de expresión, ¿cierto? Tiene que adaptarse al público que está viendo. Y como generalmente trabajaban en la calle, tenía que acercarse a la voz popular. Por lo tanto, tenía que hablar en un lenguaje tendiente al entendimiento de todas esas personas. ¿Ya? Entonces, si una persona es analfabeta en esos tiempos sobre todo, yo no podría venir a hablarle con palabras complicadas o muy cultas, ¿cierto? Porque de ser así no me iba a entender nadie, iba a terminar aburriendo y no me iban a dar ni una recompensa. Todo es lógico, ¿verdad? Ahora, la literatura escrita, en cambio, en sus orígenes, la literatura escrita tuvo un carácter culto, puesto que la lectura y la escritura era del dominio de las clases adineradas. Como ya les había dicho a ustedes, la mayoría de las personas de los pueblos eran analfabetas, no sabían ni leer ni escribir, pero por el contrario habían personas que eran de clases superiores, específicamente por su dinero o por sus riquezas y pertenecientes a las clases sacerdotales, que ellos como eran de clases superiores tenían mejor educación y sabían leer y también escribir. Por eso ellos accedían a otro tipo de expresiones, más adelante por supuesto, que era la literatura escrita. Y esa también, su cultura les permitía también escribir y leer de una manera mucho más culta. Comprenden que hay una diferencia, que una es más popular que la otra. Ahora, la literatura oral, el predominio de esta es un lenguaje de tipo coloquial e inculto, que va de la mano con lo que ya veníamos hablando, ¿cierto? Ahora, la literatura escrita se caracteriza por un lenguaje más bien culto y formal, puesto que la escritura establece normas de corrección. Exacto, bien, cuando uno escribe sabe que hay normas. Ya eso aún la ocupan en clase, estamos en lenguaje, ¿cierto? El lenguaje también tienen que saber escribir bien, chicos. Bueno, eso se aplica también en la literatura. En la literatura oral, por su carácter dinámico, facilita la distorsión de las ideas o de los relatos. Eso también ya lo dijimos, ¿cierto? Las cosas pueden ir variando dependiendo de que se esté transmitiendo en el momento y el lugar que se esté transmitiendo y con la gente que esté escuchando la historia. En cambio, la escrita transmite las ideas del autor, historias, sentimientos con mayor fidelidad. Como la escritura, una vez escrita ya no cambia más, no depende de si yo la leo o le cambio algo o no, sino que es escrita ya no cambia, transmite tal cual el autor lo quiso hacer, se puede entender mucho, con mucha mayor fidelidad, es tal cual lo dijo el autor, ¿comprenden? Entonces en este cuadro pueden darse cuenta de que existen desde sus orígenes unas grandes transformaciones que tienen que ver con la forma de expresión literaria que había antes. Por cierto, la literatura escrita no podría ser posible si no hubiera existido primero la literatura oral. Bien, así que este es el inicio de todo el fenómeno literario y la próxima clase ya vamos a ir de lleno a lo que es la epopeya propiamente tal. Bien, bueno, espero les haya quedado un poquito claro, que hayan conocido mejor al personaje este interesantísimo del juglar, que es muy divertido, por cierto, estudiarlo. Ahora ojalá entiendan un poco mejor la guía, hayan profundizado más en el tema y entonces podemos dar por concluido este primer video. Les voy a pedir que se suscriban al canal oficial de la Escuela de Música en YouTube para que puedan acceder a todos los documentos que los profesores estamos dejando para ayudarlos en este periodo de cuarentena, ¿cierto? Bueno, sin más que decirles, chiquillos, espero que se encuentren súper bien, les mando un abrazo, que estén bien sanitos todos y nos vemos en el próximo video. Un saludo muy grande, cuídense mucho y nos vemos.